Como a las 4 de la mañana yo estaba que hubiera querido ir a despertar a mi esposa y decirle, mira lo que el Señor me dio, como aquellos niños que le dieron un regalo nuevo y que nunca lo ha tenido, o aunque lo ha tenido, pero como es nuevo. Y leía la parte donde dice que las alas de los querubines iban a estar cubriendo el propiciatorio, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando llegué a ese punto me dijo el Señor, por eso es que yo quiero que mi pueblo tenga presencia, porque si ustedes tienen la sangre de Cristo, los está cubriendo y mi presencia está en medio de ustedes, entonces mis alas van a estar, las alas de mis querubes van a estar extendidas sobre usted. Y como un niño chiquito yo me gozaba y decía, ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le ama y que le teme y lo guarda. Porque ya Cristo está viviendo dentro de nosotros. Pero tenemos que buscarlo de tal manera que la presencia del Espíritu Santo esté desbordándose de nosotros. Así tendremos la seguridad que las alas de los querubes nos van a estar cubriendo, porque los querubes que cubren no son cualquiera, son una estirpe que Dios ha designado especialmente para cubrir su gloria, para cubrir la sangre preciosa del Cordero, que ahora debe de estar en nosotros. Tal vez usted no se goza como yo me gocé, pero para mí fue algo hermoso que el Señor me estaba hablando. Y le digo a las 4:30 de la mañana, le digo, Señor, yo tengo que descansar un ratito porque yo negocio con el Señor. Le digo, Señor, perdóname, pero yo tengo que predicar hoy. Entonces me acosté y gracias a Dios pues tuve un sueño reparador y todavía prediqué en mi sueño. Estaba predicando y predicando y dije, mejor me debería levantar a escribirlo. Pero ya había escrito toda una predicación. No la traje preparada totalmente ahorita, pero al rato la vamos a ver. El día de hoy el Señor me había dado, porque empezamos a hablar la semana pasada acerca de la perseverancia, si alguno de ustedes se recuerda. Y ahora me decía el Señor que está la perseverancia, pero está la perseverancia de los santos. Nosotros somos sus santos, así nos llama el Señor. Entonces vamos a estudiar un poquito el día de hoy acerca de la perseverancia de los santos. Amén. No la perseverancia del mundo, porque el mundo tiene una propia perseverancia. Ellos trabajan hasta el cansancio porque lo que quieren muchos de ellos es tener una estabilidad económica. Otros trabajan porque lo que quieren es tener una posición social. O sea, diferente gente trabaja por diferentes razones. Pero me hablaba el Señor que nuestro trabajo, nuestro llamado es un poquito diferente al de ellos. Porque nosotros sabemos que las cosas perecederas no son las de este mundo, sino son las que están en el cielo. Nos han enseñado y la palabra nos enseña que hagamos riquezas donde el ladrón no las puede tocar, donde el oín no se las puede comer, donde van a estar seguras delante de Dios el día que tú llegues a Él, el día que estemos en la morada celeste. Entonces veamos, la palabra perseverancia viene del latín perseverantia, que significa constancia, significa insistencia. Diga conmigo, constancia, insistencia. Dice que es la acción y efecto de perseverar, que significa mantenerse constante en un proyecto ya iniciado. También aplicable a cuando se mantiene firme una actitud o una opinión, incluso cuando las circunstancias son adversas.
La perseverancia es un valor del carácter que se define como la actitud de continuar, de seguir, de persistir, de insistir y avanzar, aunque existan dificultades, problemas y adversidades en la vida de una persona. Y ahorita sería en la vida de una nación, en la vida de todo el mundo están habiendo adversidades. Pero me llama mucho la atención que dice que significa el mantenerse constante en un proyecto ya iniciado. Y me llamó la atención que dijera eso, porque la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. No dice que la va a terminar. Él dice que ya empezó con nosotros y lo que Dios anhela es perfeccionarnos, llevarnos a una madurez. Y por eso es que constantemente el Espíritu Santo nos habla y nos habla. Y no se da por vencido en tratar de convencernos en lo que a nosotros nos conviene, porque Dios sigue siendo Dios si usted falla. Dios sigue siendo Dios si usted no es perfecto aún. Pero el Espíritu Santo dice que nos anhela. Él anhela que nosotros lleguemos a dar la estatura del varón perfecto. Que insistamos, que persistamos, que avancemos hasta la meta, no que nos quedemos dormidos, porque si usted ve, hay personas, en la palabra dice que oremos constantemente. Eso quiere decir que hay personas que oran de vez en cuando, que oran cuando hay una necesidad, que oran cuando se acuerdan que tienen que orar. Tal vez a usted le ha pasado que tiene tanta hambre, agarra la comida y empieza a comer, y ya que ve que el que está enfrente de usted empieza a orar, dice, ups, se me olvidó orar. Tal vez solo a mí me ha pasado alguna vez. Pero sigamos adelante, porque estamos hablando de la perseverancia, no del Señor, sino la perseverancia de nosotros. ¿Se recuerdan? Amén. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan, escuche, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero no los guardan como nosotros de mujeres guardamos zapatos. No lo guardan como a veces nosotros guardamos ropa y decimos, voy a poner, a mí me ha pasado que a veces digo, bueno, todo esto es de invierno. Y llega el siguiente invierno y digo, necesito ropa de invierno. Y de ahí el Señor me recuerda y me dice, tú tienes ropa de invierno. Solo revisa a ver qué te queda o qué quieres ponerte de lo que compraste el año pasado. Porque a veces, como están las ventas de que ya se terminó el invierno y es cuando más ropa hay, a veces yo, no sé si usted, pero yo digo, oh, para el próximo invierno esto está bien. Y un suéter. Oh, para el próximo invierno un saco. Le presento, esto es del año pasado, de las compras de invierno, y hoy lo saqué y dije, no, si aquí lo tengo, necesito algo calientito para cubrirme mi espalda. Le quité la etiqueta y me lo traje. Pues el Señor no es así, y no quiere que guardemos los mandamientos de Él de esa manera. No quiere que los escondamos, sino que estén guardados en las tablas de tu corazón. Escritos. Guardar quiere decir que tú proteges como un tesoro la palabra que Dios te está dando. Guardar los mandamientos de Dios es que tú los aprendas y estés dispuesto a llevarlos a cabo. Le decía a un hermano, me he gozado estos días que he estado predicando, porque el Señor me ha dado, y he estado predicando en lo que yo he creído, en lo que yo he vivido, y eso es lo que he estado tratando de transmitirle al pueblo. Y me decía él, amén, hermana, es que es importante. Hablaba con otro pastor y me dice, es importante que mucha gente solamente predica el logos, la información, la enseñanza que se ha recibido, pero es bien importante que a la par de el logos vaya el rema de Dios. Que tú hayas entendido la palabra,
que Dios te la esté revelando para tu vida personalmente y luego pues para los demás. Y me gozaba y dije, gloria a Dios, santo es el Señor. Como que necesitara la certificación de otro pastor, mientras que el Espíritu Santo yo sé que Él es el que me la está dando. Pero a veces el Señor nos fortalece en lo que estamos haciendo, usando a otros siervos, diciéndote, hazlo, dale lo que yo ya te di, para eso te lo estoy dando. No lo guardes como hiciste con tu ropa, sino guárdalo, atesóralo para que sea de bendición para tu vida primeramente y luego para la vida de otras personas. Mira Apocalipsis como dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él aquí podemos ver, ya es anciano, aquí podemos ver que perseveró en la enseñanza que Cristo le dio cuando estuvo a su lado. Él es un ejemplo de un varón que le creyó totalmente al Señor y estuvo dispuesto a pasar adversidades con la esperanza de que era el Dios de la gloria el que había caminado a la par de él. Que él había sido testigo de que Cristo Jesús había extendido misericordia a muchos, dándoles de comer, había extendido su misericordia, sanando, devolviendo la vista, haciendo milagros por donde él iba. Y por eso es que ahora nosotros cantamos que por donde Cristo pasa, algo va a pasar. Porque hemos creído a la palabra de estos siervos de Dios que perseveraron, que se mantuvieron en ese camino. Pero me llama la atención que diga en el reino y en la perseverancia de Jesús. Entonces, como les decía antes, hay otras personas que perseveran en otras cosas, pero nuestro llamado es a permanecer en Cristo Jesús, en el camino que Él ya delineó, porque recuérdese que Él dijo que Él era el camino, que Él era la puerta. Mantenernos con la esperanza de que si Cristo dijo, no teman hijos, porque yo ya vencí al maligno, ustedes también pueden vencerlo. Esa es nuestra esperanza, que Él nos habló con la verdad. Que Él dijo, yo voy a la casa de mi Padre a prepararles morada y luego vendré por ustedes. No estamos esperando en balde, no estamos buscando la santidad en balde, sino que estamos perseverando en Cristo Jesús. Veamos cómo demostró Daniel su perseverancia. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces aquí vemos un ejemplo de un varón que se mantuvo perseverando en lo que él sabía que a Dios le agradaba, que era orar 3 veces diarias. ¿Qué hubiera hecho usted si el gobernador de California dice es prohibido que usted ore en su casa? ¿O es prohibido que usted no ore más que en su casa nada más? Porque muchos ciertamente tienen miedo ahorita de la pandemia. Y tienen razón en tener miedo, pero el miedo no nos debe de gobernar a nosotros. Me decía mi hermana, ¿ya te dio? Sí. ¿Cómo te fue? Pues no me fue tan mal a mí. Y le decía yo a mi hijo, si yo supiera que a todo el mundo le va a tocar como a mí me tocó, le daría gracias a Dios y le diría, enférmese de una vez. Porque gracias a Dios el Señor a mí me guardó. El segundo día que yo me sentía, pero malísima,
Hubo Santa Cena, entonces le dije al Señor, yo he creído en tu palabra. Yo creo que si yo tomo la Santa Cena, tú vas a empezar a derrotar ese virus, así como derrotaste a los demonios, así como derrotaste a las potestades en la cruz. Y empecé a confesar en lo que yo he creído. Y créeme que el lunes me decía mi hermana, ¿sientes presión en el pecho? No, solo si abro la ventana y me entra el chiflonote de aire frío que hay aquí en California, aquí en la ciudad de Visalia. Entonces sí me daba tos. Y trataba de contener la tos y decía, no voy a toser, no voy a toser. Y tomaba agua y trataba de no toser. Luego cuando hablé con el doctor me dice, si usted no tiene necesidad de toser, tosa. Le digo, pero me va a doler el pecho. No, me dijo, es un mecanismo de defensa que su cuerpo tiene. Que cuando siente el aire frío, como usted está lastimada de la garganta, lo que el cuerpo está produciendo es que usted empiece a toser para que saque toda bacteria de su ser. Tampoco va a toser enfrente de alguien, pero sáquelo. Y dije yo, sí, es cierto, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque hasta con las enfermedades hay que pelear batallas. No nos podemos doblegar, es que me siento mal y no levantarnos. Porque yo me sentía mal y pensaba, dicen que si tú te sientes mal de COVID y te quedas solo acostado, corres el riesgo de que hayan coágulos en tu ser, que hayan coágulos que obstruyen después los nervios de las piernas o de los brazos. Decía, no puedo, y me empezaba. Mi sala es chiquita. Haga de cuenta que esta es la mesa de centro. Parecía como aquellos perritos que dan vueltas en el mismo lugar y dan vueltas. Y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Porque decía, yo me tengo que mantener activa porque no, en el nombre de Jesús en mi cuerpo no va a haber ningún coágulo, no va a haber ninguna obstrucción de nervios. Y clamándole al Señor y ponía como loquita yo sola ahí en la sala, ponía la alabanza de zona 5 y me ponía a alabar y me ponía a adorar. Y el enemigo me decía, si estás danzando te van a doler los músculos porque dice que duelen. Y decía yo, ¿será que es cierto? Y al otro día no me dolía nada. Entonces decía, no, puedo seguir alabando al Señor, puedo seguir danzando. Y así me mantuve en perseverancia. Daniel aquí dice que en contra de la ley, porque la ley había sido decretada, de que nadie podía orarle a otro Dios que no fuera a la estatua que había levantado del rey Nabucodonosor. Y él llega y abre las ventanas, abre sus cortinas y se pone a adorar, a orar y a darle gracias al verdadero Dios. Delante de su Dios, no doblegó sus rodillas a otro Dios, sino que doblegó sus rodillas delante de su Dios. Sigamos adelante para ver cómo le fue a Daniel. Daniel 6:16 dice, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Los sabios del reino le habían tendido una trampa al rey. Ellos sabían que Daniel tenía la convicción de seguir orando y sabían que si ponían la orden de que solo al rey se le adorara, entonces Daniel iba a irse en contra de la ley que se pusiera. Y todavía le dijeron al rey, ven, séllalo con tu anillo. Y el rey lo hizo, pero no se estaba dando cuenta que le estaban tendiendo una trampa para que él mismo pusiera a Daniel. Pero cuando tiene que cumplir su propia orden el rey, entonces le dice, tu Dios. Él sabía que Daniel tenía un Dios y conocía que a ese Dios era al que Daniel servía con perseverancia, que Daniel no se rajaba, que aunque las circunstancias fueran adversas, que aunque hubieran problemas, Daniel seguía perseverando,
que cuando estaba desde jovencito él había dado frutos de esa convicción, que cuando le quisieron dar de comer a Daniel la comida que había sido sacrificada a los ídolos, comida de cerdo y no sé qué tantas cosas más que le sacrificaban a los cerdos, Daniel vino y habló con el encargado y le dijo, siendo niño, jovencito, dice que eran unos jovencitos, que les diera solo vegetales. Y el que estaba encargado tenía miedo de que si se ponían mal de salud, a él le iban a pedir cuentas. Y Daniel le dijo, no te preocupes, con vegetales, con frutas, con legumbres, nosotros vamos a estar bien. Y les pidió que probaran. Al término del tiempo estipulado para probar a ver si era cierto que funcionaban en ellos los vegetales, las frutas y las legumbres, los chequearon y dice que los otros, que como ellos no estaban comiendo carnes, le entraban duro a la carnita que les llevaban, estaban gorditos, pero pálidos, estaban mal. En cambio ellos que estaban comiendo sanamente, estaban sanos, pero porque ellos no era lo que estaban comiendo, sino era porque en su corazón tenían inscrito lo que sus padres le habían enseñado. Querían honrar a Dios y aunque no estaban sus padres para revisar si ellos lo estaban haciendo, ellos seguían honrando a Dios y por eso Dios los honró a ellos. Porque en su corazón estaba el anhelo de servirle. Y así fue. Llegó al siguiente día el rey y abrieron en la fosa y llega y le grita a Daniel, Daniel, ¿pudo tu Dios librarte de la boca de los leones? Y se quedó esperando la voz y de adentro le dicen, sí, rey, mi Dios, a quien le sirvo, me libró de la boca de los leones. Lo sacan a él y como ya se había dado cuenta el rey de la trampa de los otros sabios, agarran a los sabios inteligentes pero que no le servían a Dios y los tiraron. Dice que en el aire iban cuando los leones los agarraron. Entonces el que tú le sirvas con perseverancia a Dios tiene una meta. Y la meta, según Lucas 21:19, una de las metas, porque hay varias, es con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Con vuestra perseverancia, ¿qué vamos a ganar? Nuestras almas. Porque el Espíritu, dice la palabra, que va a volver al que lo dio. El cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Es nuestra alma la que está ahorita en el dilema si se va con el Espíritu Santo o si sigue a la carne como antes lo hacíamos. Entonces, si nosotros persistimos en un régimen de buscar al Señor, si anhelamos la presencia del Espíritu Santo, si le pedimos al Señor que nos dé hambre, pero hambre de la comida celestial, Dios lo va a hacer. Incluso si llega un momento en que tú no tienes nada de fuerzas por las circunstancias que pasan, así como le sucedió a Elías, que iba huyendo de Jezabel porque lo quería matar. Después de un acontecimiento glorioso en el cual el pueblo lo había seguido a matar a 700 profetas de Baal, viene Jezabel y le dice que así como le hizo a ellos, le va a hacer a él. Y empieza a huir, y empieza a huir, y empieza a huir. Y llega debajo del enebro, ya cansado, se queda bien dormido. Y llega el ángel y empieza a despertarlo. Y era tanto el cansancio, saber que tanto había corrido, que no podía ni despertarse. Lo logra despertar el ángel, lo menea, le pica las costillas, dice la Biblia, y se sienta y le dice, come. Y le tiene la comida enfrente y ve la comida y se vuelve a acostar y se vuelve a dormir. Y lo vuelve a despertar.
hasta que Él come. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio comida de ángeles. Esa comida que lo hizo correr 40 días con sus 40 noches hasta llegar a la casa de la viuda de Sarepta. Dios puede hacer eso con nosotros. Si tus fuerzas, porque dice que Él multiplica las fuerzas del cansado. O sea, si tú estás cansado y realmente ya te has quedado sin fuerzas, de la nada el Señor puede sacar fuerzas para ti. Si tu fuerza, si tu fortaleza es Cristo Jesús, entonces el Señor va a darte la fuerza que tú necesitas, la fuerza que yo necesito, porque Dios es así. Entonces, si nos esforzamos en la palabra, si nos esforzamos por cumplir sus mandamientos, vamos a ganar nuestras almas para Cristo. Porque dice que hay algunos que los invitemos a que se congreguen, que los busquemos, que les digamos que es necesario buscar a Dios. Dice que a otros aún los empujemos, que los forcemos. Que si a uno de los que tú le hablas se arrepiente y se vuelve al Señor, tú has ganado esa alma también. Entonces tu perseverancia va a ganar tu alma. Y si tú perseveras buscando y dando ejemplo, vas a ganar almas de otras personas también. Si tú lo crees que lo puedes lograr. Efesios 6:18 nos dice: una de las maneras que podemos mantenernos en perseverancia y una de las maneras en que vamos a ganar nuestra alma es, según Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Pero dice que oremos en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo pienso que así como tenemos nosotros un oxigenómetro, para el oxígeno, para medir las palpitaciones de tu corazón, para medir cuánto oxígeno hay en tu cuerpo, y ahorita están bien populares, porque si te enfermas debes de tener uno en tu casa. Así como tienes un termómetro para ver cómo está la temperatura de tu cuerpo, bueno fuera que hubiera un termómetro que midiera cuántas de nuestras oraciones y cuántas de nuestras súplicas son en el Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que muchos no sabemos cómo pedir, porque pedimos para cosas de este mundo. A mí me gustaría que el Señor nos lo permitiera, pero eso solo el Espíritu Santo lo tiene. Nosotros no lo podemos crear, pero el Espíritu Santo sí. Él puede medir cuántas de tus oraciones son para necesidades materiales y cuántas de tus oraciones están siendo extendidas al cielo para petición de sanidad del alma, para petición de que alguien sea rescatado, para petición que la misericordia de Dios aún no sea detenida, que el cetro de misericordia de Dios se siga extendiendo sobre la vida de nosotros, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de toda nuestra familia, de nuestros amigos. Porque dice, suplicad en oración y súplica. El orar, ya hay una predicación completa y estudios completos sobre la oración, que muchas personas creen que el orar es solamente arrodillarse y estar delante del Señor. No, tu oración es un constante hablar con el Señor. Puedes hablar con el Señor en tu cama. Puedes hablar con el Señor mientras vas manejando. Puedes hablar con el Señor mientras vas caminando. Puedes hablar con el Señor cuando estás comiendo. Porque tus pensamientos deben de ser constantemente en lo puro, en lo santo, también los míos.
tienen que estar puestos en el Señor de la gloria. Le digo que anoche a las 4 de la mañana yo me eché una prédica, pero excelente. Y estaba predicando en mi mente y diciendo, voy a decirles esto y esto y esto. Y dije, Señor, ¿por qué no mejor me lo recuerdas mañana en la mañana? ¿Qué es lo que les tengo que decir? Porque ahorita aquí en mi mente nadie me está escuchando, ni siquiera mi perrita que está ahí cerca. Y le decía al Señor, mejor recuérdamelo mañana. Ya había escrito los textos, pero me seguía dando el Espíritu Santo sobre cada uno de los textos. Y por eso le digo, yo me gozaba y me levanté fresca como una lechuga. Me levanté, gracias a Dios, dije, bueno, mi café, mi tamalito, un bolillo, para no ofender a nadie. Y de ahí le digo a mi hijo, vete tú, ve a abrir, ahorita llego yo. Porque vi que ya pasaba el tiempo. Pero es una actitud, es un estilo de vida, porque ese era el estilo de vida de Daniel, es el estilo de vida de los santos. Y se recuerda que el tema es la perseverancia de los santos. Nosotros somos los santos de Dios, así nos llama el Señor. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, hemos hablado, necesitamos guardar los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Decía el apóstol, ya me dijeron que sí. ¿Qué mandamientos vamos a guardar? ¿Los del Padre, los del Hijo o los del Espíritu Santo? ¿Todos? Todos. Porque son los mandamientos de Dios. Los del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo. Son mandamientos que Dios nos ha dado para protegernos, para santificarnos, para guardarnos, para que demos la estatura de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero mira y dice, y la fe de Jesús. Hablemos así, unas cuantas cositas. ¿Cuál era la fe de Jesús? Sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Él sabía que el Padre era santo. Él sabía que el Padre tenía un plan hermoso en el cual estaba permitiendo a Él regresar a Él y que no nos iba a dejar huérfanos. Porque dijo, es necesario que yo me vaya para que el otro venga. Entonces la fe de Jesús es de que Él mora en nosotros, pero Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. La fe de Jesús es que Él murió en la cruz porque les dijo, a mí nadie me está quitando mi vida. Yo pongo mi vida por amor a vosotros. Él puso su vida para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de una muerte eterna. Él la puso. Esa es la fe de Jesús. Que Él murió por todos los pecadores. Él murió por todo el mundo. Pero a nadie le va a forzar Él que crea en Él. La fe en Jesús es que Él es el Hijo unigénito de Dios. Que fue el primero. Él fue el primero en levantarse de la muerte. Fue el primero en ir al lago de fuego. Porque a Satanás aún no lo han mandado al lago de fuego. Es su final. Pero dice que fue el primero que fue al lago de fuego. Él lo inauguró. Qué bonito cuando se inaugura un lugar y hay muchos globos y usted llega, y qué bonito cuando cortan la cinta. Y hay iglesias a veces que están, vamos a inaugurar nuestro templo y todos contentos. Si lo hubieran invitado a usted a esa inauguración, ¿hubiera ido? Dice la palabra que Él fue para que nosotros no vayamos ahí. Él fue para librarnos a nosotros, simples, mortales, pecadores, que fuéramos ahí. Él fue ahí para darnos salvación y para darnos vida eterna.
¿Qué más es nuestra fe en Jesús? Que Él es el Hijo de Dios. Que Él, no teniendo pecado, llevó nuestros pecados. Y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él es al que los ángeles, los arcángeles y los ancianos se quitan las coronas y las ponen delante de Él y le dicen: santo, santo, santo es el Señor. Esa es parte de la fe en Jesús. Porque la fe en Jesús nosotros deberíamos de tomarnos el interés de ver, de estudiar, porque nuestro llamado es a ser como fue Jesús. Si no, ¿para qué nos llamamos cristianos? Cristianos es porque queremos ser como Cristo fue. No como Jesús el hombre, sino como el ungido de Dios que caminó en esta tierra. Lucas 8:15 dice: pero la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces quiere decir que si tú eres constante en tu fe en Cristo Jesús, vas a dar fruto. Esa perseverancia te va a permitir que des fruto para el Señor. Que des frutos. Estudia cuáles son los frutos. Porque todos nos lo podemos cantar y decir: el fruto del amor, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Contra tales cosas no hay ley. Usted me podrá decir: hermana, yo lo puedo cantar mejor. Gloria a Dios. Viva lo mejor también. Porque es mejor no solo que lo sepamos, sino que lo vivamos. Que anhelemos ser llenos del amor de Dios. Porque si somos llenos del amor de Dios, vamos a poder estar cerquita de Él. Vamos a poder vivir el beneficio de que Él es nuestro Padre. Vamos a vivir muchos beneficios de parte del reino de Dios. Él va a enviar ángeles para que te protejan. Él va a darte todo lo que tú necesitas para que crezcas en Él. Para que llegues a la madurez que necesitas. No que seamos como nubes, porque dice que hay en las iglesias, incluso dice que en nuestros ágapes hay personas que son como nubes, que son llevadas por el viento de un lugar a otro, que son como hojas que el viento viene y hoy estuvo aquí y se las lleva para otro lado. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser de los que permanecemos pegados al árbol, porque de ahí viene nuestra vida. No somos una hoja cualquiera que va a andar fluctuando en el aire. Sí tiene que moverse el aire del Espíritu Santo en nosotros. Ese debe ser el soplo de vida que nosotros anhelamos. Pero tenemos que estar seguros de que Cristo va a venir a buscar fruto en nosotros. Va a buscar que nosotros lleguemos a la madurez y no que seamos como niños. Porque dice la misma palabra que sí es cierto, estamos llamados a ser como niños, pero no a quedarnos como un niño. Tan bonitos que se ven cuando hacen berrinches, ¿sí o no? Recuerdo una vez mi hija estaba haciendo un berrinchote y le dije: ay, mi hija tan linda que te ves. Se paró. Tú sabes que no me veo bonita. Ah, entonces ¿por qué lo haces? Así nosotros a veces delante del Señor, perdóneme, pero hay personas que le hacen berrinche al Señor. Saber cómo nos ha de ver el Señor. Porque hay personas, yo he escuchado, no aquí, amén, he escuchado, dicen: yo ya le pedí al Señor tantas veces que me sane y no me ha sanado.
Señor que le quitara al enviado de Satanás que llegaba y lo abofeteaba. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia. Porque Dios sabía que era tanto lo que le estaban revelando a Pablo, que Pablo podía hincharse, que la gente hubiera creído que él les predicaba de esa manera porque había estudiado con los mejores maestros de la época, porque él había estudiado con los mejores. Pero no, el Señor le pone al que lo abofetea para recordarle que es por misericordia que él está de pie. Y llega el momento en que Pablo dice: yo he terminado mi carrera, solo me queda recibir la corona de vida. Ese hombre sí perseveró en el Evangelio, sí perseveró en la fe en Jesús. Y él es, si usted estudia las epístolas, él es el que habla. Y yo cuando leo digo, cuando él dice: porque esto recibí del Señor, que la noche en la cual iba a ser crucificado. ¿Usted lo ha leído? Dice, lo recibió del Señor, porque él no participó, él no estuvo en esa cena. En ese entonces él era perseguidor de los seguidores de Cristo. Pero el Señor en su misericordia le dijo: ven, te voy a mostrar cómo fue cuando yo compartí el pan y el vino con mis discípulos, porque ahora tú eres un discípulo. Entonces, de la misma manera el Señor quiere que demos. Usted podrá decir: no, yo no soy de la talla de Pablo. Perdóneme, el mismo Espíritu Santo que guiaba a Pablo nos está queriendo guiar a nosotros ahora. Le digo queriendo porque algunos no aceptan que ese Espíritu los guíe. Es mejor que el Espíritu Santo, rendirnos delante de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad de Cristo. Segunda de Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, al que él le dice que es su hijo espiritual. Y le está diciendo: tú has seguido mi enseñanza. ¿Qué haces ahora solo metido en el gimnasio? En poco, sí te beneficia el ejercicio, pero en poco te va a servir ese ejercicio, porque van a ser pocos los años de tu vida. Pero en lo que yo te enseñé, en lo que tú viste cuál era mi conducta, en lo que yo te enseñé cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida, en lo que yo te enseñé en cuanto a la fe, en cuanto a la paciencia que debes de tener con Cristo, en cuanto al amor que Dios tiene por ti, en cuanto a la perseverancia. Esto haz. Esto se lo recuerda Pablo a su hijo Timoteo, a un hijo espiritual. Y ahora el Señor nos lo está recordando a nosotros. Porque ahora tal vez nosotros no somos hijos de Pablo espiritualmente hablando, pero sí somos hijos del Espíritu Santo. Somos hijos de Cristo Jesús. Porque dice que Él nos hizo ahora una simiente de Cristo. Ahora somos los herederos del reino. Pero ¿estamos siguiendo sus enseñanzas? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay amor, que debemos de llevar una buena conducta. Yo se la pongo ahí. Escriba este versículo, estúdielo en su casa y dígale al Señor: Señor, si hay algo que yo aún no he aprendido, enséñamelo. Enséñamelo, porque estamos en este camino de peregrinos, estamos para ser enseñados por el Dios Altísimo, por su Espíritu Santo, para que lleguemos a dar
la medida y si usted anhela ser la novia de Cristo, para que usted aprenda qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que podría estar manchando sus vestiduras. Tito 2 dice: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Me llama la atención que diga sanos en la fe. Entonces podríamos agregar sanos en el amor, sanos en la perseverancia. Cuando dice, usted podrá estar diciendo, dice los ancianos. Mano Pedro, mano Camilo, les están hablando. No, se traduce la palabra anciano también a una madurez que el cristiano debe alcanzar. Entonces, cambiémosle esa palabra anciano a los cristianos maduros deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la perseverancia. El Señor le está hablando. El Señor me está hablando. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Haga de cuenta que este es el termómetro o la vara con la que nosotros debemos de medir para saber si aún seguimos siendo niños o si ya estamos alcanzando la madurez. ¿Somos dignos hijos del Señor? ¿Somos sobrios? ¿Cómo actúa un borracho? ¿Usted ha visto el examen que ponen a los que la policía hacerle? Le dibujan una línea y uno dice, si tan sencillo es caminar en la línea y mantener el equilibrio, eso es algo bien sencillo. Pero según estudios con 0.001 de licor en el cuerpo, la mente no trabaja igual. Y a mí me da risa cuando pasan en las noticias y los ponen a caminar esa línea. Es increíble cómo caminan. Se van de un lado para otro. Decía mi esposo que vio a alguien que puso ahí donde está la línea del Ecuador, hicieron un experimento, que lo pusieron a caminar en esa línea y empezaba a caminar en la línea y se iba para el lado derecho o se iba de una vez para el lado izquierdo. Como que el cerebro le dictaminaba, no puedes estar en el Ecuador, tienes que caminar o en el lado norte o en el direccional del lado sur. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos caminando realmente sin irnos a derecha o a izquierda? ¿Estamos caminando en nuestra fe sabiendo a quién le servimos? Porque dice que debemos de ser dignos. En el cielo están diciendo, digno es el Cordero de Dios. Él es digno de abrir los sellos, Él es digno de la alabanza. Pero, ¿acaso nosotros en el plano natural, acaso no nosotros nos abstuvimos de cometer errores? Porque si nosotros los cometíamos, el que se iba a ver mal era mi papá o mi mamá. A quien le iban a llegar a decir era mi papá. Le iban a llegar a decir, oh, allá vimos a su hija y andaba haciendo tal y tal cosa. Mi papito era de los que agarraba su moto y así despacito pasaba por donde nosotros estábamos para ver qué era lo que estábamos haciendo. Así pasa el Espíritu Santo. Tal vez no pasa en moto, porque tal vez a caballo llega. O tal vez en las alas de las nubes, en las alas del águila, se acerca el Señor
para ver si tú estás siendo digno de llevar su sangre, digno de que le sirvas, pero dignos y prudentes y sanos en la fe del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a terminar con esta última. No se me desespere. Primera de Timoteo 4, 13 y 14 dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. No olvides que Dios te ha dado un don. Pero me llama la atención el 13, que diga, entre tanto que llego. Aquí es como que, aquí le está hablando Pablo a su hijo, pero a la vez el Espíritu Santo nos está diciendo que Cristo viene pronto y que entre tanto que Él llega, nos ocupemos en la lectura de las Escrituras. Entonces, si nos está diciendo que nos ocupemos, es porque hay personas que no lo están haciendo. Si no, el Espíritu Santo no nos está diciendo, ocúpate, busca qué hacer, como quien dice, trabaja por tu salvación, exhorta, enséñale a tus hijos lo que tú estás creyendo. Perdóneme, mis hijos ya crecieron y usted me podrá decir, ¿y cuáles son los frutos de sus hijos? Porque a veces para señalar somos bien rápidos. Yo lo que le puedo decir es, yo enseñé y ahora espero en las promesas de mi Señor. Amén. Así como Cristo vino y enseñó y ahora Él está esperando a que nosotros demos el fruto que tenemos que dar, la talla que tenemos que dar, la medida que tenemos que dar, la profundidad que tenemos que dar, porque no vamos a entrar al reino de los cielos si no tenemos fruto, si no ponemos por obra las Escrituras. Entonces empecemos a ocuparnos en ello, en que leas la palabra, pero aprendiéndola para ti, pidiéndole al Espíritu Santo sobriamente, porque sería como una embriaguez leerla y decir, oh, esto le aplica a fulano de tal, oh, esto le aplica a mi suegra, esto le aplica a mi esposo, esto le aplica a mis hijos. Eso es una embriaguez, porque te estás yendo a la derecha, te estás yendo a la izquierda, a veces te regresas al pasado diciendo, oh, esto le hubiera caído muy bien al hermanito fulano de tal que conocí hace años. Eso no es ser sobrio. El ser sobrio es enfócate en ti, en tus necesidades, en lo que Dios quiere que tú hagas, en lo que Dios quiere que tú alcances. Porque el día de mañana, cuando tú estés enfrente del Señor, no vas a poder decir como es algunos que se quedaron a la gran tribulación. Dice la palabra que le dijeron, mi siervo me engañó, diciendo que sus pastores les engañaron. Mientras que si nos ocupamos en la palabra, nadie te va a poder engañar. Porque te van a decir, oh no, Dios da permiso que nos arrodillemos delante de un ídolo. Y si tú has leído la palabra vas a decir, no, ante Dios solo adorarás y solamente a Él le servirás. Eso es lo que dice la palabra. Entonces cuando tú escudriñas las Escrituras vas a encontrar vida para ti. Y vas a poder realmente enseñárselas a otras personas. Vas a poder exhortar con autoridad. Vas a poder exhortar a otros porque ya
hizo un trabajo dentro de tu vida. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor. Primeramente, que quite toda pereza de nuestra vida. Que quite toda actitud de pereza de nosotros si hemos descuidado la lectura de la palabra. Porque Dios quiere revelarte, pero no va a ser a tu manera. No va a ser como a veces yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero que tú me reveles tu palabra, que abras mis ojos. Y que cuando me levanta a las 2 de la mañana le digo: Señor, pero ¿por qué ahorita? Le estoy hablando porque el Señor me habló a mí. Le estoy hablando porque el Señor está interesado en que tú salves tu alma. Que con tu perseverancia tu alma sea salvada y el alma de los tuyos. Que tú des frutos para el Señor, pero que des frutos de amor, de gozo, de paz, de muchas cosas que son agradables delante de los ojos de Dios. Padre, venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote, Padre amado, que pongas en nosotros, Señor, de tu Espíritu Santo, para que en nosotros sea quitada, Señor, toda pereza espiritual. Para que en nosotros, Señor, haya un anhelo de perseverar en tu palabra. Así, Señor, como tus primeros discípulos lo hicieron. Porque si nos llamamos cristianos, Señor, es porque hemos creído en ti. Es porque queremos perseverar en la fe de Cristo Jesús. Es porque queremos, Señor, que tú mores adentro de nosotros. Que tu presencia vaya delante de nosotros. Que no caminemos si tu nube, Señor, no se mueve, sino que caminemos solamente en pos de ti. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por cada uno de aquellos que escucharon esta palabra. Y te pido por aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra, amado mío. Te pido que esta palabra, Señor, que salió de ti, Señor, lleve fruto para ellos, que logren dar fruto para ti, que lleve una palabra de exhortación para aquellos, Señor, que no han perseverado en el Evangelio. Levanta, Señor, al caído, devuélvele las fuerzas, Señor, al que está débil. Quita ceguera de todo aquel, Señor, que ahorita pueda estar ciego, papá. Devuélvele la vista. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas, amado mío, en la vida de tus hijos, para que en libertad, en amor y en santidad te podamos buscar a ti, papá, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos. Te pido, Señor, por la vida de mi hermano Juan, Padre amado, mi hermano Juan Moreno. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de sanidad, Señor, sobre sus pulmones, sobre su garganta, sobre todo su cuerpo, Señor. Ayúdalo, Señor, a vencer, que Él pueda pelear una batalla en medio de esta enfermedad, para que el enemigo sea el que sea derrotado y que Él pueda ver, Señor, tu mano de misericordia sobre la vida de su esposa, sobre la vida de sus hijos, amado mío. Glorifícate en su vida, ministra sanidad. También te pedimos, Señor, por la vida, Señor, de la hija de mi hermana Aide. Te pido, Señor, que en ese lugar, en ese hospital en donde ella está, tu mano, Señor, de poder sea extendida sobre ella. Primeramente mostrando tu poder a ella, mostrándole que tú le amas, mostrándole, Señor, que como tú no hay otro. Muévete con poder. Mueve tu misericordia, Señor. Mueve tu misericordia, que tu manto de misericordia, Señor, sea extendido hasta ese hospital.
hacia el hospital, Señor, de cualquiera de los familiares de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú extiendas, Señor, tu cetro de misericordia sobre sus vidas. Primeramente, Señor, salvando su espíritu. Primeramente, mostrándote a ellos, Señor, que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, amado mío, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Señor, que bendigas los diezmos y las ofrendas de tu pueblo. Bendícelas, Padre. Mira, Señor, que es tiempo de su trabajo que ellos están depositando en el alfolí. Bendícelos, Padre, por el anhelo, Señor, que ellos tienen en sus corazones de honrarte. De que con dignidad, Señor, ellos están trayendo, Padre, sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Bendice a cada uno de tus hijos. Reprende al devorador, Padre, de sus vidas. Que el enemigo, Señor, les sea recompensado a ellos todo lo que el enemigo les haya quitado en el pasado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendícelos con bendiciones de los cielos, con bendiciones de la tierra, Señor. Abre, amado mío, las ventanas de los cielos para ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Rey. Amén y amén. Y lleva con bien a sus casas, Señor, a mis hermanos. Guarda a cada uno de tus hijos. Sigue renovando, Señor, la salud de tu siervo, para que él pronto pueda estar entre nosotros. Quita, Señor, todo vestigio de neumonía que aún queda en sus pulmones. Restaura su voz. Restaura, Señor, para que él pueda seguir bendiciendo a tu pueblo, papá. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.